Para ponernos en contexto, estos acontecimientos sucedieron durante el gobierno de Alan García. Para ser más precisos, el Baguazo sucedió durante el segundo gobierno de Alan García, el cual fue catalogado como una masacre de nativos y población civil, esto según los medios de comunicación tales como radio, televisión e internet. En aquel enfrentamiento se cobró la vida de 33 personas, entre ellos la vida de nativos y miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. En este informe se desarrollará, a lo largo, los sentimientos que sucedieron, que se presentan respecto a estos hechos y se podrá analizar con más detenimiento lo que sucedió aquel día, así como también las causas y consecuencias de los actos de violencia que se ocasionaron en este día, para de esta manera poder entender la importancia de la lucha contra la corrupción en estas ocasiones de gran magnitud. Bueno, yo la voy a ver sobre el papel del Estado frente a los sucesos antes, durante y después del Baguazo. El primero se basaba en que solo la mitad de la población tenía la posibilidad de decidir si se vendían o no el territorio comunal a terceros y ser puestos como una empresa privada. Antes del Baguazo, la protesta fue generada por 2 decretos legislativos promulgados en el gobierno de Alan García y realizados en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El papel del Estado representado por Alan García no comprendía la magnitud del conflicto que iba a generar por esos recursos, o ya tiene idea pero aún así lo comete y las usa, ya que él sigue actuando como un patrón que no deja o que no puede dejar su colonialidad. Y el segundo, una inversión extractiva, ya sea petrolera o minera, puede ser decidida por parte del Estado sin consultar a la población campesina o nativa. Además, la ineficiencia e indolencia del Estado en reunir las verdaderas necesidades de la población. Durante el Baguazo, ocurrido el 5 de junio de 2009, el Estado buscaba finalizar esta desaprobación de los pueblos indígenas con una medida de protesta de 55 días de bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde. El enfrentamiento entre policías indígenas y pobladores había sido iniciado por la arremetida de la Policía Nacional con la intención de desbloquear la carretera. Después del acontecido en el Baguazo, el Estado se comprometió a instaurar una comisión del Congreso para determinar la constitucionalidad de los decretos. Sin embargo, la comisión concluyó que los decretos eran inconstitucionales y los anuló. Desde los diferentes puntos de vista, los medios de comunicación son los que más importancia y relevancia tienen, debido a que ellos son los encargados de informar objetivamente y solo lo necesario al público. Es por ello que siempre se encargan de informar los acontecimientos más recientes. Antes, durante y después del Baguazo, los medios de comunicación siempre estuvieron muy informados y muy atentos a los acontecimientos que se venían dando, para transmitirlos al público peruano. Históricamente han quedado prueba de que los medios de comunicación no han sido justos con los problemas de la sociedad indígena y la sociedad de las personas peruanas de diferentes recursos, pues en diferentes casos han variado el discurso de distintos pueblos y han malinterpretado los diferentes pensamientos que ellos buscaban comunicar. Esto se percibe ya que, de tal forma, los últimos discursos periodísticos que se vienen dando de los medios de comunicación no se lograban entender de la forma real o de la forma que en realidad los ciudadanos buscaban. Es por ello que siempre se buscaron a los responsables y cuáles eran los falsos problemas que existían en la sociedad. Eso se creía que mayormente eran los responsables, era el Estado peruano o los diferentes contrincantes del Baguazo que se vino dando en los años pasados. Es por ello que los diferentes pueblos indígenas buscaban defender sus derechos. Sin embargo, no se podría verificar la idea de que los medios adoptaron el pensamiento progresista, sino que buscaban ir en contra de las personas indígenas. Debido a que su lema periodístico siempre estuvo orientado a la malinterpretación de la postura, con apodos como salvajes que se oponían al progreso institucional. En otros términos, los comunicadores que estaban dirigidos a la masacre del Baguazo buscaban diferentes plataformas para mostrar la primicia o mostrar los sucesos más recientes.
De esa manera la información del problema que captaban los diferentes receptores, es decir, los pueblos indígenas, eran un poco calificativos y tenían unos adjetivos muy fuertes hacia ellos. Es por ello que no se les entendía muy bien, pero esto sucedía gracias a que el poder ejecutivo y el poder del gobierno trataban de malinterpretar estas cosas de tal forma de que los hagan estar en su contra. Pero en realidad lo que buscaban en realidad los pueblos indígenas era mostrarse y darse a conocer entre la sociedad. Debido a que la sociedad peruana en diferentes puntos de vista siempre buscó dar igual de problemas a ambos, esto no se pudo dar dado que un día los diferentes pueblos que marcaron esta diferencia entre las sociedades siempre buscó transmitir lastimosamente los medios de comunicación falsos. Pero en realidad, gracias a toda la información que se recolectó en los diferentes sucesos que hemos encontrado como grupo, hemos llegado a la conclusión o a las diferentes ideas de que en realidad lo que buscaba era que se perjudique a la sociedad indígena, más no a los de la ciudad ni al del poder político. Además, según los diferentes casos que hemos recolectado como grupo, vemos personas que llegan a recibir la información verídica, no siempre se mostraba o se fomentaba de una manera transparente, sino que tenía que pasar mediante un proceso en el cual veían si le favorecía o si no le favorecía de un punto de vista político a los políticos. Esto se daba gracias a que el pueblo indígena no tenía voz ni voto ante el pueblo, pero los políticos marcaban una diferencia entre las sociedades, ya que a través de ellos el Perú o las diferentes ciudades podrían mejorar. Esto se puede considerar que es una conducta antiética, ya que no muchas veces se paga el bien por bien, sino que buscan un beneficio propio más no el de los demás, y eso se formaba como una cortina que en realidad no beneficiaba a todos, sino beneficiaba solo un bando y esto perjudicaba a otro bando, el cual era el pueblo indígena. Pero en realidad se podría mencionar de que de un punto de vista político no se trataba de transmitir lo que realmente sucedía durante el Baguazú, más sino, como ya se mencionó antes, buscaban beneficiar solo a un bando, el cual era de ellos. Muchas gracias. En base a los hechos ya expuestos, o sea, el conflicto social en Bagua, las organizaciones indígenas, agrarias y campesinas del Perú, convocadas por el AIDESP, realizaron un paro indefinido, exigiendo la derogatoria de 30 decretos legislativos. Después, a la par, las comunidades de 6 regiones del país realizan otro paro indefinido, pidiendo la derogatoria de otros decretos legislativos como el 1090. En respuesta, el gobierno peruano, en mayo del 2009, declara en estado de emergencia varios distritos de la selva del Perú. Después, los pueblos indígenas de Aguajún y Huampis protagonizaron los sucesos conocidos ahora como el Baguazú, cuando el 5 de junio del 2009 bloquearon la carretera Fernando Belaúnde, o también conocida como la Curva del Diablo, y se enfrentaron a miembros de la Policía Nacional en contra de todo esto porque estaban en contra del decreto de ley 1064 y 1090. Esto tuvo un penoso resultado de 30 muertos entre policías e indígenas. Todo esto porque el Estado irresponsablemente no midió el impacto social que estos decretos legislativos causaban, ya que afectaban la tierra y las costumbres ancestrales de los indígenas. Son muchas las organizaciones que se manifestaron a través de comunicados y notas de prensa, como por ejemplo el Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, o la Organización Regional de AISDEP de Ucayali, o los gremios de Junín, el CONACAMI, la Federación Regional de las Comunidades Campesinas y Nativas de Pasco, la Coordinadora Rural, los líderes de Aguarunas, así como también el AISDECEP, también la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas. Esta última que he mencionado convocó a la solidaridad internacional para detener la amenaza privatizadora y destructiva de las comunidades campesinas e indígenas que se estaban presentando en el Perú. A continuación, las conclusiones. El Baguazú fue un conflicto que se desarrolló en Bagua, perteneciente a la región del Amazonas, el 5 de junio del 2009. En este conflicto fallecieron 33 personas, 23 indígenas nativos y 10 policías. Este conflicto, la causa fue que el Estado y los pueblos indígenas no llegaron a un acuerdo
en reacción al uso de la Amazonía que le quisieron dar ambos, el Estado y la región. Este conflicto ocurrió porque el Estado facilita el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, este hecho violaba el Convenio 169 que señalaba la Organización Internacional del Trabajo, que el terreno perteneciente a la Amazonía tiene que estar de acuerdo los pueblos indígenas para el uso de esta. En consecuencia, no llegaron a un acuerdo y mediante el desacuerdo fue que se desencadenó el conflicto de Bagua. Es decir, el gobierno peruano y los pueblos indígenas de Bagua no llegaron nunca a un acuerdo de intereses que pudieran estar satisfechos ambos bandos. Por un lado, el Estado quería extraer los recursos naturales de la selva y los indígenas se oponían a eso. Y en oposición, ellos se negaron diciendo que no querían que vulneren su espacio, el centro, el alma y el espíritu, el corazón de la selva, que era su hogar. Totalmente distinto eran las oposiciones de los indígenas, donde se desarrolló en la carretera Fernando Belaúnde Terry, y como manera de desalojo a los policías se desencadenó la lucha y todo lo que pasó en la masacre de Baguazo. Por recapitular, también tenemos la opinión de los medios de comunicación que fueron opuestos a este conflicto, mediante que transgiversaban los hechos, las imágenes, las opiniones, las ideas de los pueblos indígenas, de las personas nativas, que en consecuencia de decir que usaban diferentes cosas, que ellos fueron los causantes y los que comenzaron toda la masacre, diciendo que eran pueblos que no querían que nadie se acerque a la Amazonía y que ellos fueron los principales oponentes y los que tuvieron la culpa de este hecho. Bueno, y continuando, y ya para finalizar, los periodistas tenían una oposición muy grave con respecto a los indígenas, que los llamaban salvajes opuestos al progreso. A todos los indígenas nativos que conformaban los pueblos y eran integrantes de las asociaciones que cubrían y eran los cuidadores de toda la Amazonía, de su región. Muchas gracias.